La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta noche, por esa fe, creemos que el Señor está con nosotros. Por esa fe que hemos recibido, venimos agradecidos ante el Todopoderoso, porque su mano ha estado con nosotros. Bienvenida, hermana Rosa, Dios le bendiga. Así que desde ya le animo, le invito a que se una con nosotros, a que nos hagamos uno solo en este momento, a que podamos agradecer al Señor porque ha sido fiel, porque ha sido misericordioso, porque su diestra de justicia se ha movido a nuestro favor, porque en medio de los momentos que creímos que no podíamos más, su Espíritu Santo se encargó de sostenernos, de levantarnos. Dios te bendiga, mi hermano Oscar. Qué bueno que esté con nosotros esta noche. Estamos aquí desde casa porque la lluvia no nos permitió desplazarnos al templo, al lugar de reunión, pero igual la inquietud en nuestro corazón de venir delante de Dios, de venir como familias, de unirnos aún a pesar de la distancia y decirle a Dios esta noche: gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos sostenido un día más, una vez más. Y quiero invitarle a que nos unamos en una pequeña oración. Vamos a colocar en manos de Dios esta noche este tiempo. Hermana Zoe, bienvenida. Qué bueno tenerla aquí con nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Padre, es en el nombre de tu Hijo Jesús en el que venimos una vez más ante ti en esta hora. Estamos agradecidos, Dios, porque has estado con nosotros. Porque aún en los momentos en que sentimos que nuestra fe ha menguado, porque aún en el momento en que hemos tenido esa crisis de fe, en el momento en que hemos sentido el golpe de la aflicción, de la circunstancia, tú has estado con nosotros. Queremos darte gracias esta noche por tu fidelidad, por tu bondad, por tu respaldo. Queremos agradecerte esta noche aquí donde estamos en Colombia, amaneciendo en otros lugares, pero queremos darte gracias por este día que termina, por este día que comienza. Y rogamos que tu Espíritu Santo esta hora nos dé de beber de esa agua de vida. A través de tu palabra nos llene en esta hora, nos consuele, nos anime, nos levante, nos impulse a levantarnos una vez más en agradecimiento ante ti y a confiar en que eres un Padre que tiene en cuenta la necesidad de sus hijos, que eres un Dios que escucha las oraciones de sus hijos
y que no solo escucha, también responde. Rogamos que tu Espíritu Santo en esta hora nos guíe y que aún a través de la distancia ministre cada corazón, cada vida conforme a la necesidad que tengamos en nuestros corazones, en nuestros hogares. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Ilse, Dios le bendiga, bienvenida. Mi hermanito Schneider, qué bueno que esté con nosotros esta noche. Gloria a Dios. Vamos a compartir un pequeño mensaje de la palabra, una píldora espiritual, como le decimos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 27. Salmo 27, versículo 10. Y vamos a ir buscando también allí en Mateo capítulo 10, verso 37. Compartía con una hermana hace un par de días y me preguntaba algo con respecto a estos dos pasajes bíblicos. El Salmo 27, 10 dice la palabra de Dios, y es una gran promesa: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tremenda promesa, tremenda palabra poderosa. Y esta hermana me decía que era contradictorio que Jesús en Mateo 10, Mateo capítulo 10, en el versículo 37, Jesús dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y compartíamos acerca de estos dos pasajes porque esta persona me decía que sonaba contradictorio que Jesús estuviera incitando, escuche la expresión, incitando a que desviáramos el corazón de el amor que tendríamos hacia nuestros padres y hacia nuestros hijos, los que somos padres, cuando Él es un Dios de amor. Y definitivamente no era eso lo que estaba Jesús diciendo. Pero vamos a detenernos allí en el Salmo 27, 10. Porque estos dos versículos tienen un enlace, tienen una manera de conectarse bien tremenda y bien profunda. El salmista dice en el Salmo 27, 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si un empleado nos deja, y quiero invitarle a los hermanos que están conectados, pueden ir compartiendo las citas bíblicas, Mateo 27, 10 y Salmo 27, 10 y Mateo 10, 37. Si nosotros tuviéramos un empleado y este empleado se fuera, ¿se puede reemplazar? ¿Cierto que sí? Si nosotros tenemos un divorcio, en determinado momento el lugar que queda vacío se puede reemplazar. Si nosotros tenemos un negocio y ese negocio se nos va de las manos, desaparece, ese negocio se puede reemplazar. Pero el abandono de un padre o el abandono de una madre son irreemplazables. Marcan de tal manera
Y precisamente el domingo estuvimos predicando acerca de esto, cómo el abandono que sufre un hijo o una hija por parte de su papá o su mamá marcan su vida para siempre, produciendo en el corazón de este niño un adulto lleno de rebeldías, un adulto lleno de problemas, de circunstancias, porque el amor de padre y el amor de madre son amores irreemplazables. Y fíjate que el salmista, que está pasando un momento tan complicado cuando escribe el Salmo 27, perseguido, cuestionado, juzgado, su cabeza tiene precio, su familia no puede estar con él. Y en medio de ese gran vacío que el salmista está experimentando, él llega a una conclusión. Y no era porque su padre Isaí lo hubiera abandonado, sino porque David tuvo que salir corriendo, David tuvo que huir para salvar su vida, para preservar su vida. Hoy en día entendemos que todo ese proceso de David formó parte de la manera en que Dios estaba forjando el carácter del siervo y Dios estaba forjando el carácter de David como rey. Hacerlo partícipe de circunstancias que un rey normalmente no viviría, moldeaba el carácter de David. No olvidemos que David, en uno de sus maneras, de sus expresiones, allí en Primera de Samuel, David habla de que él abría la quijada de los leones, que él mataba a los osos con las manos. Estamos hablando de alguien que tenía un carácter muy fuerte. Y David empieza a vivir unos procesos tan tremendos cuando ya es reconocido por Dios y por el pueblo como rey. Y ese proceso precisamente de sentirse abandonado fue uno de los procesos que llevó a David a tener un encuentro tan profundo y tan cercano con Dios, que cuando escribe el Salmo 27, allí en el versículo 10, y dice: aunque padre o madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Pero a qué se refería David? En primer lugar, sabemos que Isaí no lo abandonó. David tuvo que salir corriendo. Él tuvo que dejar a un lado a sus padres. Él tuvo que dejar abandonado todo. Pero en medio del vacío que le generó todo ese abandono, David llega a la conclusión de que necesitaba que alguien más grande, más poderoso, alguien que podía llenar todos los vacíos que él podía estar viviendo en ese momento, viniera a su corazón. Y es cuando dice: con todo Jehová me recogerá. ¿De qué estaba hablando David? Ese todo que implicaba para David. Nosotros podemos meditar esta noche qué estaba pasando por el corazón y por la mente de David. Un rey sin corona, un rey ungido por un profeta, Samuel, delante de su familia, delante del pueblo, delante del rey humano, del rey según la humanidad, según la tradición que quería Israel, que era Saúl. Sin embargo, ahora este rey es un rey sin reino, es un rey sin corona, es un rey sin familia, es un rey sin posesiones, pero era un rey que estaba siendo procesado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué había en el corazón de David? Podemos inferir que David debió tener temor, que David debió experimentar soledad, que David debió experimentar esa sensación de abandono y de querer estirar la mano hacia alguien y no encontrar a nadie. Eso no es fácil de vivir. Eso hay que vivirlo para poderlo entender.
Y fíjate que David estaba experimentando en ese momento una situación de soledad y de abandono a pesar de ser llamado a estar rodeado por multitudes. Pero mi hermano y mi hermana, ¿cuántos de los que están conectados allí no han tenido que experimentar el abandono? ¿Cuántos no han tenido que salir de su tierra, de su país, de su familia, obligado por las circunstancias? David estaba obligado por las circunstancias. David no salió voluntariamente de su parentela, tuvo que huir. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche tuvimos que experimentar estar lejos de madre, estar lejos de padre, estar lejos de familia, a pesar de que nuestro corazón lo estuviera anhelando? Pero ¿qué hicimos en su momento? David encuentra una solución al vacío que el abandono, que el abandono de su padre y su madre estaban produciendo en su corazón. Y él encuentra la solución y él dice: Jehová con todo me recogerá. Y lo que estaba expresando David, ese todo implica su dolor, ese todo implica sus vacíos, ese todo implica sus angustias, sus afanes, sus inconformismos. Toda la lucha interior que había en David en este momento, él la está colocando delante de Dios y está diciendo: aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y hago claridad, por eso ponía el ejemplo al principio, de que hay personas que nos van a abandonar, hay cosas que se van a ir de nosotros que son reemplazables, pero el dolor, el vacío que queda cuando un padre no está, cuando una madre no está. Ahora, cuando cuando mueren, sabemos que no los vamos a volver a ver aquí en la tierra. Si parten con el Señor, ya es otra cosa. Pero que nuestros padres estén distantes, que esa madre que anhelamos que estuviera con nosotros en determinado momento, poniéndonos la mano en el hombro y diciéndonos: hijo, no te preocupes, yo te amo, todo va a salir bien. Esas son palabras que llenan, esas son palabras que levantan. Pero cuando la madre no está, a pesar de estar viva, cuando el padre no está, a pesar de estar vivo, esto produce un vacío, esto produce un sabor amargo en la boca, parafraseando, en el corazón de quien lo está experimentando. Pero fíjate, ¿a quién acudió David? El domingo en medio de la prédica hablábamos de que hay algo en psicología que se llama el complejo de Yocasta, que hace referencia a la afinidad que la mujer hija tiene hacia el padre, y el complejo de Edipo, la afinidad que tiene el hijo varón hacia su madre. Y lanzábamos una pregunta: una niña que se levanta con vacíos afectivos de padre, ¿cuál es la tendencia natural? Y llenar esos vacíos con hombres. David no podía llenar el vacío de la mamá ni el vacío de su papá Isaí, porque estaba solo y huyendo. Los que estuvimos sin Cristo desviados y que experimentamos vacíos en nuestro corazón, recurrimos a las drogas, recurrimos al sexo, recurrimos al alcohol, recurrimos a una cantidad de mentiras, de engaños que el diablo nos colocó delante, supuestamente para tratar de llenar esos vacíos. Pero fíjate que David nos deja una gran enseñanza, y es que David dijo: bienvenida hermana Luli, un abrazo, hermano José, mi hermana Catherine, Dios les bendiga grandemente. David nos deja una gran enseñanza. David no se fue a aferrar a la corona que no tenía, David no se fue a aferrar al reino, David fue y se aferró a Dios. Él dijo: con todo Jehová me va a recoger. Y yo me trato de ilustrar la escena en mi cabeza de un David
que no tiene nada en sus manos, pero que está postrado delante de Dios reconociendo que sí es cierto, no tiene a su familia, sí es cierto, no tiene a hermanos, sí es cierto, no tiene a padre, no tiene a madre, pero si lo tiene a Él, lo tiene todo. Es la gran lección que David nos regala a través del Salmo 27:10. Perder la salud se puede arreglar. Claro, Dios puede hacer un milagro, o la ciencia está a través de la medicina para arreglar la salud. Pero hay vacíos en el alma que solo se pueden llenar con Cristo. No hay otra manera. Y saltamos en la historia bíblica precisamente a Mateo 10:37, porque estamos hablando del vacío que le generaba a David no tener padre y madre, pero es contradictorio. Por eso decía que me compartía una hermana que Jesús dijera que el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y no es que Jesús nos estuviera llamando a olvidarnos de honrar a padre y madre. No es que Jesús nos está llamando a abandonar a nuestros hijos. Hay movimientos sectarios, oiga, que han tomado este versículo para abandonar a los hijos y decir que Cristo les dijo que los abandonaran, que Dios les dijo que olvidaran a sus padres y a sus madres. No. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús lo que estaba colocando era en orden nuestro corazón. Cuando Él dice que quien ama más a padre o a madre, o a hijo o a hija, que a Él no es digno de seguirle. ¿Qué sucede? El afecto natural, el amor bajo el concepto natural que nosotros tenemos, muchas veces es un amor que está condicionado. Amamos al que tiene detalle con nosotros, amamos al que nos da, amamos al que nos halaga, amamos al que nos abraza, amamos al que nos exalta, amamos al que nos da una posición especial. Pero resulta que Jesús viene y le da un cambio a todo esto, porque allá en Mateo 5 Jesús dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu hermano y aborrecerás a tus enemigos. Yo les digo un camino más excelente. Aún digo: amen al que los maldice, amen a sus enemigos, oren por el que los maldice, bendigan al que los maldice. Y es contradictorio cuando lo miro en lo natural, pero tiene todo un orden espectacular cuando lo entendemos en lo espiritual. ¿Qué sucede? Cuando abrimos nuestro corazón como lo abrió David delante de Dios, a Cristo, cuando nos rendimos realmente a Cristo, el amor de Dios en nosotros nos lleva a amar realmente a padre y madre y a hijos. He escuchado expresiones de padres sobre sus hijos que dicen: no soporto a este pelado, a este hijo no me lo soporto. Yo pregunto, y hagamos de cuenta que estamos en el templo esta noche y que todos estamos sentados y que cualquiera puede levantar la mano y decir: yo opino. Bienvenida mi hermanita Génesis. ¿Será que decir de un hijo, no soporto a este hijo, es una expresión de amor? Porque es una expresión que denota un almatismo y que denota un inconformismo con ese hijo. Mira, iglesia, nuestros hijos pueden convertirse en cualquier cosa. Hermana Karina, bienvenida, Dios le bendiga. Chile presente. Hermana Raquel, bienvenida. Nuestros hijos pueden ser, ante los ojos del mundo, la peor cosa que hayan nacido.
Pero el corazón de madre y el corazón de padre siempre entenderá que ese hijo que ha consumido drogas, que ese hijo que se ha perdido, que ese hijo que se fue, que esa hija que te saca lágrimas, que ese hijo que te señala, que te acusa, sigue siendo tu hijo. Cuando Jesús dice que quien ama más a padre, a madre, a hijo o a hija que a él no es digno de seguirle, lo que Jesús está diciendo es: entrégame tu corazón, recibe de mi amor para que puedas seguir viendo a tu hijo, a tu hija, como yo te miro a ti. Mire, ¿cómo estábamos nosotros cuando vinimos a Cristo? ¿Cómo era yo? ¿Quién era Carlos Torres cuando vino a Cristo? Un drogadicto por el que nadie daba 5. Ni mi familia creí en mí, ni mi familia daba 5 por mí. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, lo primero que el Señor me hizo entender, bienvenido Diego, lo primero que el Señor me hizo entender era que yo no era poca cosa, que yo no era un desechable, que yo no era la basura que muchas veces dijeron mi propia familia que yo era, sino que era tan valioso para Él que Él murió por mí. Y entender eso me llevó a perdonar aquellas frases que salieron de la boca de mi familia, de mi propia madre. Me llevó a amar a esas personas que en determinado momento me dañaron, me dejaron, me rechazaron, y me llevó a valorar y a amar a mi esposa y a mis hijos. Cuando Jesús dice que el que ame más, está hablando del plano natural, del plano sentimental, meramente sentimental. Hoy estaba escuchando una charla y hablaban acerca de los matrimonios que se dan en el enamoramiento, no los matrimonios que se dan en el amor, porque el enamoramiento no es lo mismo que el amor. El enamoramiento hace que veamos a la persona que está al frente sin defectos, la persona ideal, la persona perfecta. Y el enamoramiento dura hasta que le vemos los defectos a esa persona. Mientras que el amor es que esa persona con imperfecciones, con errores, con defectos, es con la que tú quieres pasar el resto de tu vida. Eso es lo que hace Cristo a través de este versículo, cuando dice que lo amemos primero a Él y entenderemos cómo amar a las personas que están alrededor nuestro. Y es lo mismo que David estaba expresando en el Salmo 27:10. Aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hemos sido marcados, sí. Hemos sido dañados, sí, claro. Hemos sido heridos por personas que amamos, sí. Pero también hemos herido a personas que amamos. También hemos dañado a personas que amamos. Sin embargo, el Señor es tan bueno que nos permite a través de su palabra entender que hay que sanar, que hay que perdonar y que hay que seguir adelante. Fíjate que David, y es una gran promesa, el Salmo 27:10 es una tremenda promesa: aunque padre y madre nos dejaran, con todo Jehová nos recogerá. Porque humanamente, ¿cuántas veces no nos quejamos de la ayuda que mamá o la ayuda que papá no nos quisieron dar? ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche hemos tenido un momento de dificultad y hemos acudido a papá o a mamá y nos han dicho no? Más de uno, y me incluyo. Sin embargo, ese papá que te dijo no, esa mamá que nos dijo que no, sigue siendo mamá y sigue siendo papá. Recuerdo que mi abuela tenía un dicho, esos dichos sabios de los ancianos,
que decía: hijo eres y padre serás. Cristo nos da el mejor ejemplo de lo que es amar. David, que viene a ser tipo de Cristo, nos da un tremendo testimonio de lo que es el amor de Dios. Dios recibió a David con todos sus defectos. Y si usted mira la historia de David, David, siendo creyente, conociendo de Dios, sabiendo que Dios era el que lo respaldaba, cometió demasiados errores. Sin embargo, la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué podemos decir de nosotros esta noche? Éramos una llaga sin Cristo. Que Cristo nos recibió, nos acogió con todos los errores, con todos los defectos, con todos los vicios, con todas las debilidades, con toda la carga emocional, con nuestras depresiones, con nuestras enfermedades. Cristo nos recibió, nos cogió, nos abrazó y está fabricando en nosotros nuevas personas, nuevas criaturas. Solamente nos pide que lo amemos a Él. Cuando usted ama a Cristo, podrá tener un corazón que ame sin condiciones a padre, a madre, a hijo o a hija. Porque mientras nuestro corazón no se haya rendido ante Cristo para entender lo que es el amor de Dios en Cristo Jesús, juzgaremos a nuestros padres, juzgaremos a nuestros hijos, encontraremos justificación aún para odiar a padres y para odiar a hijos. Sin embargo, el amor de Dios a través de Jesús, sembrado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, es el amor que nos enseña a ser realmente hijos y nos enseña a ser realmente padres. Termino con esto. Miren, yo no me veía con hijos. En mi vida, en la vida que yo llevaba sin Cristo, yo no me veía con hijos. Y si usted logra hablar con mi esposa y le pregunta, mi esposa no se veía con hijos tampoco. Y Dios nos permitió tener 5 hijos. Tremendas bendiciones. Y Dios nos enseñó a vivir procesos juntos con nuestros hijos. Y le damos gloria a Dios por todos los procesos que vivimos juntos como familia. Porque hoy ver a mi hija con su esposo, con su hogar, caminando, construyendo una familia, ver a mi hijo Eduardo con su esposa, construyendo una familia con su hijo. Mi otro hijo sale ahora de casa también. Y pareciera que humanamente, y es lo que el diablo quiere que miremos, se fueron tus hijos, te estás quedando solo. Y realmente no nos estamos quedando solos. Bienvenida hermana Clotilde, bienvenida Angie. No nos estamos quedando solos. Eso es lo que el diablo quiere mostrarnos. Por el contrario, estamos viendo el amor de Dios trabajando a través de nuestros hijos, trabajando a través de nosotros mismos, sembrando en el corazón de nuestros hijos esos principios de reino que donde ellos vayan, van a ir caminando en sus vidas. Mire, ser padre es un privilegio. La razón de ser del matrimonio es ser padres. Es un privilegio, no hay que tener miedo. No hay que tener ansiedad, no hay que tener zozobra. Esto hay que vivirlo, se los digo. Esto hay que vivirlo. Hay momentos en que te van a sacar lágrimas. Hay momentos en que vas a sentir ansiedad. Hay momentos en que te vas a preocupar porque no sabes cómo vas a hacer para pagar una universidad, para pagar un colegio. Pero eso forma parte del proceso que representa ser familia, ser padres. Pero hay momentos en que vas a llorar de alegría.
Hay momentos en que te vas a quebrantar delante de Dios diciéndole gracias. Gracias por haberme enseñado a amar como nos amas a nosotros. La conclusión a la que podemos llegar en esta noche es esa. Cristo nos enseña a amar como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Mire, uno aprende a amar a las personas con las que se relaciona aún en la distancia. Hay muchas personas que están conectadas aquí a través de Facebook que no nos conocemos, no nos hemos estrechado la mano nunca. Pero uno siente que hay un lazo real, que hay un lazo que afectivo, que existe, que es verdadero, y eso lo propicia el Espíritu Santo. Eso es fruto del amor de Dios en nosotros, que nos enseña que somos una familia. Hay personas que no tienen obligación con nosotros. Tenemos apellidos diferentes, estamos en países diferentes, tenemos sentimientos diferentes, visiones diferentes. Pero hay personas que sienten hacia nosotros el deseo de ayudar, de apoyar, de avanzar con nosotros. Eso es lo que Jesús hace en el corazón de nosotros. Enseñarnos a amar como Dios nos ama a nosotros. Y quiero decirle algo esta noche. Me vi una serie en Netflix que terminé ayer con mi esposa, que tenía un eslogan que bien bonito aplicarlos para nuestras vidas y para los que nos rodean. Eres digno de amor. Eres digno de amor. Somos dignos de amor. El Señor nos ha amado de tal manera que no le importó nuestro pecado, no le importó nuestro temperamento, no le importó a dónde fuimos, con quién estuvimos, ni cómo hicimos. Le importó simplemente su amor eterno hacia nosotros. Hoy nos alcanzó. Hoy yo veo los comentarios de ustedes aquí y son personas con las que Dios nos ha permitido interactuar durante meses, durante años, y sabemos que el día que Dios lo permita podremos vernos cara a cara en Chile, en México, en Argentina, el día que Dios lo permita. Y si no, nos veremos en el cielo. Pero es genuino el amor que Dios coloca en nuestros corazones. Iglesia, mi hermano, mi hermana, necesitamos el amor de Dios primero para poder tolerar a ese hijo inquieto. Necesitamos primero el amor de Dios en nuestro corazón para perdonar a esa madre que te abandonó, a ese padre que te abandonó, a ese familiar que te rechaza, que te maldice. El amor de Dios es el que te permite perdonarlo, perdonarla, orar por él, orar por ella y seguir adelante. Bienvenida, Yuneides. Dejémonos amar. Eres digno de amor. Somos dignos de su amor. Dejémonos alcanzar por ese amor de Dios. El amor de Dios es el que te incita a buscar a tus hermanos en la fe. El amor de Dios es el que te incita a buscar a aquel a que heriste y pedirle perdón. El amor de Dios es aquel que te incita a buscar al que te hirió y hacerle saber que tú ya le perdonaste. Ese es el amor de Dios. Y como iglesia necesitamos ser portadores de ese amor de Dios en nosotros. Qué bueno alcanzar almas para Cristo y que perciban que lo hacemos precisamente porque les amamos. Porque Cristo ahora mora en nosotros. Quiero invitarle a que me acompañes en una oración esta noche
y que podamos decirle al Señor gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu amor inagotable, incondicional. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque desde que llegaste a nuestras vidas, tu Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón. Hemos vivido marcas, hemos vivido persecuciones, hemos vivido rechazos, hemos vivido ofensa, hemos vivido soledad, hemos vivido abandono, hemos vivido señalamientos, cuestionamientos. Pero hoy el Espíritu Santo nos dice, hay que amar, pero hay que amar al estilo de Cristo. Hay que tener la convicción de que el amor de Dios está intacto por nosotros y que, como el salmista dijo, que aunque padre y madre lo hubieran dejado, Dios con todos, con toda su carga, con toda su lucha, lo recogía, lo recibía, lo abrazaba, le perdonaba. Así el Señor nos recibe a nosotros. Espíritu Santo, enséñanos a amar. Enséñanos a amar como Dios nos ama a nosotros. Porque cuando entendemos ese amor, entonces amaremos al Hijo que no piensa como nosotros, que no siente como nosotros, que no ama como nosotros. Cuando el amor de Dios llega a nuestro corazón, aprenderemos a amar a ese esposo que te abandonó, a ese esposo que te hizo daño, y aún perdonarle. Porque perdonar es liberación y es sanidad para nosotros. Cuando el amor de Dios entra a nuestro corazón, a ese familiar que te maldijo, que te desechó, que te rechazó, aprendes a amarlo, aprendes a entender que es una persona que está enferma y que necesita conocer ese amor que tú y yo estamos recibiendo del Espíritu Santo. Gracias te damos en esta noche, bendito Padre Celestial, por este tiempo, por tu palabra, y enséñanos a amar como tú nos amas a nosotros. Enséñanos a tolerar como tú nos toleras a nosotros. Enséñanos a amar con el amor que tienes tú en tu corazón. Un amor limpio, sin condiciones, sin cuestionamientos, sin señalamientos. Te damos gracias. Gracias en esta noche por este tiempo. Y Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que permita que este mensaje pueda calar en el corazón de alguien que se encuentra herido, que ha sido dañado, que ha sido rechazado, que tiene marcas en su alma, que aún le duelen las circunstancias que ha vivido. Y que le puedas hablar y enseñar que tú le perdonas, que tú le amas, que tú le amas a pesar de sus equivocaciones. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos esta noche, de verdad. Gracias por apartar este tiempo, por compartir con nosotros en la distancia. Dios bendiga a México, Dios bendiga a Costa Rica, Dios bendiga a Cuba, Dios bendiga a Ecuador, Dios bendiga a Barranquilla, Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a Chile. Chile presente. Dios bendiga a Cate. Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas esta noche. Mi hermana María Elena, qué bueno que esté con nosotros. Javier, qué bendición que esté con nosotros esta noche. Y sigamos adelante. Sigamos adelante. Aún hay almas por ganar. Aún hay terrenos por conquistar. Victorias por alcanzar. Pero vamos con el amor de Dios en nuestros corazones. Valdrá la pena. Un abrazo y que Dios los bendiga. Y si Cristo no ha venido, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, hora de Colombia, por aquí por Facebook. Un abrazo y que Dios los bendiga siempre.